¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tocaremos las noticias más importantes y más relevantes del mundo del fútbol. La última hora de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. Hablaremos también sobre la negociación de Marco Verratti con el Al Hilal y la posible salida de Sadio Mané del Bayern Múnich. Todos estos temas y un poco más acá en mi canal y en este video. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y a darle un enorme like. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos y podrás estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. Vamos con la última hora de la Tortuga, la última hora de Kylian Mbappé. Sí, señores, el culebrón del verano. Al parecer, el jugador francés, señores, cada vez está más cerca de Chamartín, y es que al parecer el Paris Saint-Germain ha comunicado el día de hoy de manera oficial que el delantero francés ya no pertenece a su plantilla del primer equipo. La imagen del delantero ha sido borrada por el club parisino y su fichaje por el Real Madrid es cuestión de horas, señores. De esta manera, la salida del delantero francés es un hecho casi que muy seguro, y según diversos medios como PSG Community y el propio diario L'Equipe, afirman que se está acercando el final del desenlace con el tema Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain. El jugador está muy cerca de recalar en el Real Madrid, según afirman diversos medios, las cuales los mencioné, y es que el jugador y el Paris Saint-Germain, la situación es completamente insostenible. El jugador ha sido apartado completamente del primer equipo, no ha sido convocado para la gira por Japón, y las últimas informaciones es que el emir de Qatar y Florentino Pérez, que todavía sí están en comunicaciones, han llegado a un acuerdo, y a través de un intermediario, el cual contrató el conjunto francés para poder llegar a un acuerdo con el Real Madrid, llegaría a un acuerdo entre el intermediario Nasser Al-Khelaifi, el entorno del futbolista, y Florentino Pérez, para que en las próximas horas, señores, de manera oficial sea Kylian Mbappé jugador del Real Madrid. De esta manera está descartado que el jugador juegue el clásico. Sería muy difícil, al menos que lo presenten el día de mañana, ya pase el reconocimiento médico, pero según las últimas informaciones, en las próximas horas, entre el día de mañana y el día sábado, se podría anunciar el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El jugador ficharía hasta el 2029, ganaría más de 50 millones, se quedaría con 40 millones de la transacción y 180 millones que pagaría el Real Madrid al Paris Saint-Germain. De esta manera el Real Madrid desembolsaría más de 200 millones por el delantero francés. Veremos qué sucede en las próximas horas y estén al pendiente acá en el canal, que habrán más noticias de Kylian Mbappé. Pasamos a la siguiente noticia, señores, y es que al parecer, según Fabrizio Romano, el futbolista italiano Marco Verratti está muy cerca de ser nuevo jugador del Al Hilal y ficharía por 3 temporadas a cambio de 30 millones. Las últimas informaciones de PSG Community es que el Paris Saint-Germain todavía no ha aceptado la oferta de 30 millones por el Al Hilal. El conjunto árabe estaría muy interesado en hacerse con los servicios del mediocampista italiano, y Marco Verratti también le interesaría marcharse al fútbol árabe. De esta manera estarían en negociaciones intermediarios del conjunto francés y emisarios del conjunto árabe para poder llegar a un acuerdo por el futbolista italiano. La verdad es que es un jugador con mucha experiencia, y si es que al final llega al Al Hilal, compartirá mediocampo con nada más y nada menos que Rubén Neves, el portugués, y Milinkovic Savic. Será un mediocampo de ensueño en el conjunto árabe. De esta manera pasamos a la siguiente noticia, y es que el diario Bild afirma que Sadio Mané está cansado del Bayern Múnich y está buscando su salida con destino a Arabia. El jugador africano, nada más y nada menos, que está en conversaciones con su agente, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. ¿Se imaginan al bicho y Sadio Mané compartir vestuario? Esa delantera sería una delantera galáctica, en mi opinión. Y es que Sadio Mané tiene las horas contadas en el Bayern Múnich. Lo vimos recientemente en el amistoso ante el Manchester City. El jugador sigue jugando, sigue entrenando con el combinado alemán, pero el jugador busca una salida, su agente le está buscando una salida de Allianz Arena. El técnico Tuchel al parecer no cuenta con él. Incluso el Bayern de Múnich está sondeando el mercado en busca de un delantero centro tipo Harry Kane. Se ha vinculado el propio nigeriano Osimhen, entre otros futbolistas. De esta manera, señores, en las próximas horas o en los próximos días, el fichaje de Sadio Mané se podría hacer realidad. Vamos con otra noticia, y es que el Barcelona, viendo el partido de ayer ante el Arsenal, viendo las carencias defensivas que están teniendo en el lateral derecho, han activado el día de hoy el lateral derecho
Y hay dos nombres, señores, el portugués Joao Cancelo, actual jugador del Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, y Iván Fresneda, el lateral derecho español del Real Valladolid. Son las dos opciones prioritarias por el combinado Blaugrana. De esta manera, ¿cuál podría ser la opción más factible para el equipo culé? La verdad es que, en mi opinión, yo creo que en lo económico pudiera ser en lo económico y en proyección también, ¿no? Pudiera ser Iván Fresneda, el defensa lateral derecho español de tan solo 18 años, que por cierto jugó en la cantera del Real Madrid. El jugador le gustaría marcharse al Barcelona e incluso su entorno ha tenido conversaciones con Deco y tan solo tiene una cláusula de 20 millones. Ahora, Joao Cancelo es un poco más complicado, sin embargo, no sería una operación imposible, ya que al parecer el jugador no cuenta para Pep Guardiola y una posible cesión sería una alternativa entre el Barcelona y el Manchester City, un jugador con mucha experiencia, con mucho recorrido, con una proyección al ataque inimaginable. La verdad que sería un jugador a tener en cuenta y que podría ser una pieza muy importante en el nuevo esquema de Xavi Hernández. Pasamos ahora con la otra noticia, y es que el mediocampista español Isco Alarcón, ex del Real Madrid, es nuevo jugador del Betis. Sí, señores, el futbolista malagueño ficha por una temporada por el conjunto del Betis, el conjunto español de Manuel Pellegrini. De verdad que, en mi opinión, me alegra mucho por Isco, un jugador muy importante en los últimos años, en los éxitos conseguidos por el Real Madrid, un jugador que, a pesar de que siempre estuvo a la sombra de la BBC, de ese tridente mágico que nos dio tantos títulos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema, Isco siempre fue un jugador que siempre, cuando jugó, dio su máximo potencial, dio muchas alegrías al madridismo y muchos títulos. La verdad es que le deseo lo mejor al futbolista español. Ahora pasamos con la otra noticia, y es que una cosa con la otra. La salida de Kylian Mbappé está muy cerca y el Paris Saint-Germain está buscando un delantero centro. Hay dos opciones muy importantes que están sobre la mesa para Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos. La verdad es que una y la más importante, la principal, es el delantero inglés Harry Kane, y la otra, y es que el día de hoy ha salido el rumor según diario L'Equipe, y es que el equipo parisino ofrecería 50 millones por el delantero danés del Atalanta, Rasmus Højlund, según diversos medios, y mucha gente lo comparan como el nuevo Haaland. Es que el futbolista tiene casi que la misma estatura de Haaland, es muy corpulento, es rápido, juega muy bien al espacio y tiene una pegada brutal. La verdad es que es un futbolista a tener en cuenta, y es que el Paris Saint-Germain lo tendría como una de las alternativas si es que al final Kylian Mbappé se marcha del conjunto parisino, señores. Bueno, mi gente, estas fueron las últimas noticias del fútbol el día de hoy, la última hora de Kylian Mbappé, el posible fichaje de Verratti por el Al Hilal, la negociación de Sadio Mané, Isco y su nuevo equipo, entre otras noticias. La verdad es que espero sus comentarios acá abajito. ¿Qué les parece todas estas noticias? ¿Qué opinan al respecto? Y bueno, mi gente, me despido de ustedes. Espero que tengan un maravilloso día y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chao, chao.